después de que se fueron los matrimonios. Y hoy pues queremos concluir, hermano, con la iglesia. Y la verdad es que la unidad, hermano, es una de las fuerzas más grandes que puede tener la iglesia. El amor es la fuerza más grande, pero la unidad, hermano, es una fuerza también poderosa, que cuando la iglesia se une, cosas extraordinarias pasan en medio del pueblo del Señor. No sé si usted dice amén. Por eso es que si uno viene a la casa del Señor y uno no se hace uno, hermano, con el Señor, con los hermanos y con el ambiente que está viviéndose en la iglesia, uno mira a los demás como raros, dice, pero ¿y estos locos qué les pasa, verdad? Estos locos, ¿por qué lloran? Estos locos, ¿por qué hacen tal cosa? Si, como decía el pastor, ¿verdad? Si usted no percibe lo que está sucediendo aquí, es porque está fuera de esa unidad. Pero cuando uno entra a la unidad, hermano, entonces el Señor nos empieza a ministrar de una manera extraordinaria. Y entonces fíjese que cuando nosotros vamos al libro de Génesis, hablando pues de que el principio siempre se parece al final, en el libro de Génesis, capítulo número 11, usted sabe que ahí, hermano, los hombres se unieron. Hubo una unidad para hacer cosas que no eran agradables a Dios. Se pusieron a edificar una torre. En aquel momento se pusieron a edificar una torre. Y entonces Dios descendió para supervisar lo que los hombres estaban haciendo. Y entonces cuando Dios vio que estaban edificando aquella torre, el Señor dijo: estos hombres se han unido para edificar esa torre y nada los hará desistir de eso. Así que voy a descender. Y descendió Dios, hermano. Y entonces lo que hizo para que ellos dejaran de edificar, hermano, es que les dio lenguas, diversidad de lenguas, para que ellos, hermano, entonces no se podían entender, no se podían comprender entre sí, y se dispersaron y dejaron de edificar. Pero a mí lo que me llama la atención es la unidad. Para lo malo tenía un poder que Dios dijo: si no los confundo, no van a dejar de hacer aquello. Entonces, si la unidad para lo malo tiene poder, ¿cuánto más será la unidad para lo bueno? Y entonces, hermano, ahora me voy a Hechos, capítulo, allá era Génesis 11, aquí es Hechos 1 más 1, es 11, igual, solo que 1 más 1, Génesis 2, Hechos 2. Y ahí vemos que estaba la iglesia unánimes y juntos. Y entonces viene el Señor, qué tremendo, porque entonces viene el Señor y otra vez desciende para ver qué es lo que están haciendo aquellos unánimes juntos. Y cuando ve que lo que están haciendo es esperando la promesa que Él había hecho, entonces viene Dios y otra vez les da lenguas. Pero ahora no para confundirlos, sino que les da lenguas para que se entendieran entre ellos. Aleluya. Es decir, allá era una torre, aquí era un aposento alto, los dos eran torres. Pero, hermano, aquella torre era la torre que atraía el espíritu de confusión. En cambio, esta torre, la torre del libro de los Hechos, era una torre que atraía el Espíritu Santo por la unidad que había en el pueblo de Dios. Eso para mí es glorioso, porque entonces cuando hay una unidad para lo bueno, lo que hace el Señor es que envía su Espíritu Santo y nos llena de Él y nos bautiza para que nosotros hablemos el mismo idioma. Porque usted y yo, aunque hablemos español, no hablamos a veces el mismo idioma, pero el idioma que viene de arriba es un idioma que nos va a hacer entendernos entre nosotros. Es más, a veces ni vamos a tener necesidad de hablarnos, porque los vamos a ver y nos vamos a entender solo con un gesto. Así como pasa con los esposos, ¿verdad? Que solo la esposa apacha el ojo, solo la esposa hace un gesto, sube pura María Félix, ¿verdad? Sube la ceja y ya el marido ya se puso a temblar. No, es broma.
Aleluya, a mí me emociona eso porque entonces, hermano, mire, qué tremendo, porque cuando empezamos a analizar, por así decirlo, esas dos torres, Génesis 11 y Hechos 1 más 1, le digo yo, ¿verdad? Que es otra vez 11. Y el 11 es un número que habla de nueva dimensión para lo malo o nueva dimensión para lo bueno. Y entonces, hermano, empiezo a ver la similitud, porque en Génesis 11 se estaba iniciando el reino de Babel. Así dice la Biblia, que Nimrod estaba ahí iniciando el reino de Babel. Pero cuando vamos al libro de los Hechos, se está iniciando el reino de Dios. Ahí la iglesia dio el inicio, ahí la iglesia dio el principio, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, la iglesia ya había nacido, pero ahí dio su primer respiro, o ya había sido engendrada, pues, y ahí dio su primer respiro o su primer grito. Ahí empezó a hablar en lenguas, ahí empezó a hablar en el idioma del cielo, donde ni siquiera el diablo, que el Señor lo reprenda, lo entiende. Por eso el hablar en lenguas es el lenguaje divino que nos hace que nosotros en sí las palabras, hermano, que se dicen no son comprensibles a la mente humana. Por eso muchos dicen, ¿cómo así? Empiezan a hablar cosas raras y de repente dice, así dice Dios. Porque no se entiende el lenguaje humanamente hablando, pero en el espíritu usted, hermano, interpreta desde que está oyendo las lenguas. Usted ya está interpretando, hermano, aquello que el Señor quiere decirle a su iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces, hermano, cuando nosotros empezamos a ver, fíjese que Dios hizo descender aquellas lenguas, hermano, de confusión, para dispersarlos, para que dejaran de edificar. Pero cuando vamos al libro de los Hechos, de todas maneras los dispersó, pero era para empezar a edificar el reino de Dios. Es decir, en los dos hubo dispersión. Uno, hermano, para que dejaran de edificar; en el otro, para que empezaran a edificar el reino de Dios. De ahí empezó la iglesia y se empezaron a ir por todo lugar, hermano, y empezó todo el mover de la iglesia. Por eso nosotros necesitamos la unidad, porque donde hay unidad van a haber cosas gloriosas, hermano. Algo extraordinario va a empezar a pasar. Lo más extraordinario es que Dios va a hacer descender su espíritu sobre nosotros, hermano. Dele un aplauso al Señor, dele un aplauso. Hay muchas similitudes, una para lo malo y otra para lo bueno, hermano, en el libro, en esos dos, en el libro de Génesis y en el libro de los Hechos, en esas dos comparaciones que le estoy haciendo, y usted las puede analizar. Pero entonces quiere decir, hermano, que nosotros debemos buscar la unidad. Debemos buscar la unidad. Debemos buscar la unidad. Debemos buscar la unidad. Ahora, la unidad no es algo que sea fácil, porque si un matrimonio que dicen que se aman, gloria a Dios, me sentía bien ahí como estaba. Está fallando, pero yo no, espero. Sí, gloria a Dios. Sí. ¿Qué le estaba diciendo antes que el hermano ahí me interrumpiera? ¿Perdón? Si en un matrimonio que dicen que se aman, hermano, pueden pasar 5 hasta 10 años y más tiempo, y todavía, hermano, les cuesta adaptarse. Ahora se imagina con los hermanos que no lo ama de la misma manera que a su cónyuge. Sí lo ama, pero da cardíaco. Ahora se imagina, hermanos, si dos que se aman vienen de culturas diferentes a veces, vienen de hogares diferentes a veces, con costumbres diferentes, hermano, pero como se aman se empiezan a soportar. Pero a los hermanos no fácilmente lo soporta usted. Es decir, que la unidad es incómoda pero necesaria. Es más o menos como la medicina. Tiene sabor amargo pero cae bien.
Porque hay hermanos que solo de verlos se le amarga a uno la vida. Y lo peor de todo, cuando esos hermanos, ¿verdad? Que uno no muchito con ellos, hermano, porque siempre hay así, ¿verdad? Siempre hay hermanos que son difíciles de soportar, ¿verdad? Ellos no colaboran, hermano. De verdad, hay hermanos que no colaboran. Y uno quiere sobrellevarlos, quiere soportarlos, pero a veces es difícil, hermano. Y entonces, pero eso sí, el día que no llegan a la iglesia, bien que hacen falta. Porque todos preguntan por ellos, ¿verdad? ¿Cómo fastidian? Parecen el apéndice, ¿verdad? Que dicen que hermano solo sirve para molestar, dicen los médicos, vea el apéndice, hermano, pero el día que no está bien, que hace falta. Así son los hermanos, hermano, a veces, hermanos, son difíciles, ¿verdad? Solo para molestar vienen a la iglesia, pero cuando no está, ay, ¿por qué no vino el hermano? Dice. Así es la unidad, es incómoda, pero necesaria. Es como el chile en la comida, a veces pica, pero le da un sabor sabroso. Así son los hermanos, ¿verdad? A veces pican, pero sin ellos no se le siente el saborcito. Es como los problemas. No nos gustan los problemas, pero después de haberlos pasado dice, ay, gracias a Dios, ¿verdad? Por esto, porque ahora tal cosa, como Job, ahora mis ojos te ven. Es decir, hermano, necesitamos la unidad nosotros, necesitamos la unidad. Y Dios está restaurando la unidad en la iglesia. Dios está restaurando, hermano, esa faceta tan hermosa, hermano. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, yo no me quiero detener demasiado en esta introducción que ya me detuve, pero ¿cuál es el versículo que a usted se le viene a la mente cuando hablamos de unidad? ¿Ah? Claro, Salmo 133. Y yo le quise resaltar dos cosas ahí importantes. Porque el Salmo 133 está antes del Salmo 134. Ay, pastor, qué revelación la suya, dirás. No, es que ¿sabe por qué le digo esto? Es que a veces uno dice cosas por lo que está pensando y entonces la gente lo puede malinterpretar, ¿verdad? El Salmo 133 antecede al Salmo 134. Y el Salmo 134 es el último de los cánticos de ascenso gradual. Es decir, son 15 salmos de ascenso gradual, del Salmo 120 al Salmo 134. Si usted busca en su Biblia, va a tener ese título al principio, Cántico de Ascenso Gradual. Pero solo son 15 salmos. Esos son 15 escalones que la iglesia debe de ir, hermanos, subiendo. Y cada uno de esos salmos tiene doctrinas que son extraordinarias. Entonces, este salmo es el penúltimo. Es decir, antes de llegar al último, antes de llegar al último escalón, la iglesia tiene que subir unida en el último escalón. Pero no lo va a poder hacer, hermano, no lo va a poder hacer de manera individual, sino que nos tenemos que unir para subir juntos el último escalón. Amén. Entonces, antes que el Señor se le manifieste a su iglesia, porque estos cánticos eran los salmos que ellos cantaban cuando subían, hermano, a adorar a Jerusalén. Y eso es una sombra de la iglesia que sube para encontrarse con el Señor. Eso es una sombra de la iglesia que va escalando. Y como dice aquel corito, ¿cómo dice ese canto, hermanos? Vamos escalando peldaños. Eso, cabal, vamos escalando peldaños. Hermano, ya viene la recompensa, Pero tenemos que buscar la unidad. Es decir, esto no lo vas a hacer de manera individual. Se terminó el tiempo, se terminó la etapa donde nosotros hacíamos cosas solos. Se acabó el tiempo de los llaneros solitarios. Ahora es tiempo de unidad. Y ¿sabe qué? Cuando empezamos a hablar de unidad, es como hablar cuando usted llega al ejército. Si alguien aquí ha estado en el ejército, una de las primeras cosas que hacen en el ejército es que le quitan su pelito. ¡Pau! Le quitan el pelo.
Así que si usted tenía el pelo rizado, que lo tenía con moco de gorila, si lo tenía como lo tenía, así parado porque el imán estaba en el cielo, qué sé yo, hermano. Y ahí lo primero que hacen es que le quitan el pelo. Y la segunda cosa, le meten un uniforme. Y entonces sin pelo y con uniforme, todos son iguales. Ya no nos distinguimos. Y eso es lo que hace Dios aquí. Porque Dios no quiere que uno sobresalga. Dios lo que quiere es que toda la iglesia junta, porque el Espíritu y ¿quién? Y la iglesia dicen, ven Señor Jesús, pero es la iglesia en una unidad, no la iglesia de manera individual. Por eso es que nosotros necesitamos la unidad. Entonces, cántico de ascenso gradual. Y ahora dice, y otra cosa importante, este cántico era de David. Este cántico era de David. David es el hombre conforme al corazón de Dios. David, su nombre significa amado o amante o el que ama, hermano. Y si alguien amaba al Señor era David. Hermano, David tuvo sus errores, tuvo sus defectos, sus equívocos, menos de los que nosotros hemos tenido tuvo David. Pero era un hombre que amaba a Dios y por eso fue que David, hermano, entendió que había una forma de poder, no sé cómo decirlo, de poder vencer a Dios. Por eso cuando David falla, le empieza a decir, Señor, en pecado me concibió mi madre, Salmo 51, Señor, perdóname, lava. Pero en el verso 17 le dice, porque yo sé que el corazón contrito y humillado no lo puedes resistir tú. David encontró ese secreto, que aunque le fallaba a Dios, y eso era, hermano, eso era por lo que Dios decía que David era conforme a su corazón, porque cuando él reconocía que había fallado, inmediatamente se humillaba. Y hermano, y entonces decía, tú no puedes resistir el corazón contrito y humillado. Y Dios cuando veía a David así, hermano, cuando veía a David así, entonces Dios no podía. Imagínense, a tal punto llegó David que Dios le daba 3 opciones para ver qué disciplina quería. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres 3 meses de tal cosa? ¿Quieres 3 años de eso? Ay, hermano. Y David, Tim Marín de doping. Ay, hermano, escogiendo qué disciplina quería. David se metió al lugar santo, agarró los panes sin ser sacerdote, agarró los panes, hermano, y se los comió juntos con sus hombres. Y no le pasó nada. Y eso no le era permitido al que no era sacerdote. Es decir, David, hermano, le dijo a Moisés, tu atrio y tu lugar santo, perdona Moisés, allá en el cielo nos ponemos a cuenta, le dijo, pero a mí me estorba el atrio y el lugar santo. Yo voy a hacer un nuevo tabernáculo solo con lugar santísimo. Hizo un tabernáculo solo con lugar santísimo, hermano, porque él tenía una capacidad es decir, David no era cualquier persona, era alguien extraordinario y era alguien que representaba la unidad. Era como la miel para las abejas. David llegó a la cueva de Adulam y ahí se juntaron con él los amargados, los endeudados y los afligidos. Hermano, después ahí eran 400, después su ejército creció a 600, después, hermano, a 1,5 millones, y después ya no se podía es decir, si el hombre atraía para la unidad. Entonces por eso es que es importante cuando se habla de David. ¿Qué quisiéramos nosotros los pastores ser como David, ¿verdad? Que nuestro ejército se multiplique así, hermano, que después digan, ya no se puede contar. Aleluya. Ahora entonces dice, mirad cuán bueno y cuán agradable
es que los hermanos habiten juntos en armonía. No solo es habitar juntos, no solo es estar en el lugar, sino que hay que tener armonía. Y la armonía se comprende mejor cuando hablamos de música. Porque, hermano, cuando está un grupo ahí tocando y hay alguien que se le va una nota, aunque uno no sepa de música, se da cuenta que se fue por otro lado. Entonces nosotros así tenemos que encajar, hermano, entre nosotros. Tenemos que estar juntos, pero también tenemos que tener armonía entre nosotros. Es decir, que se oiga así a una sola voz para entender esto, hermano. Es decir, que necesitamos aprender lo que significa la armonía entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de las vestiduras. Es decir, aquí hay una unción, aquí hay un óleo, aquí hay un perfume agradable que viene de arriba. Todo lo que viene de arriba tiene que caer primero sobre la cabeza. Y por eso es que es importante, porque si Dios bendice a la cabeza, entonces tarde o temprano, no importa cuánto tarde, pero tarde o temprano va a llegar al borde de las vestiduras. Tarde o temprano vamos a ser beneficiados con esa unción. Por eso es que hay gente, hermano, que no entiende. Porque, por ejemplo, pongamos el ejemplo, para no poner aquí a su pastor, pongamos el ejemplo de su apóstol. ¿Cree usted que Dios ha bendecido al apóstol Germán? Pero como él es la cabeza del ministerio de Benecer aquí en Honduras y en otros lugares, pues, hermano, entonces si yo lo miro, lo que pasa que tal cosa, deje de juzgarlo, porque lo que está haciendo es retardando la bendición. Incluso cuando usted dice, gloria a Dios, porque lo que cayó sobre ese hombre, como yo estoy bajo la autoridad, también va a caer tarde o temprano sobre mí. Esa misma bendición va a caer sobre mí, esa misma unción va a venir sobre mí. Entonces, en lugar de atacar a la cabeza, lo que hay que hacer es decirle gracias. Es más o menos como cuando usted llega, hermano, mejor voy a cambiar el ejemplo. Es como cuando usted ve que otro hermano está siendo bendecido. A veces da la tentación, saber, ese hermano ni siquiera llega los sábados a orar y miren cómo anda, saber ni qué estará haciendo, en qué negocio se estará metiendo. No, hombre, dele gracias a Dios, porque es uno menos en la fila. Después ya le va a tocar a usted, es uno menos, hermano. Gracias, Señor, que lo bendijiste a él. Ya voy caminando, ya voy más cerca, Señor. Eso es lo que Dios. Pero a veces nos ponemos a atacar a la gente que Dios está haciendo bendecida, hermano. Entonces ese óleo precioso, hermano, cae en la cabeza, desciende a las barbas y llega hasta el borde de las vestiduras. Versículo 3, perdón. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre, la vida eterna. Es decir, donde hay unidad, siempre va a haber salvación. Por eso, hermano, a nosotros los pastores, a veces se nos olvida hacer el llamado para que la gente acepte a Cristo. A veces nos metemos tanto en el mensaje que se nos olvida. Y si hay unidad, hermano, siempre va a haber alguien. Porque a veces uno dice, no, yo miro que todos son de la iglesia. Sí, pero saber cómo andan. Pues sí, hermano, porque caras vemos. ¿Y qué? Es más o menos como le dijeron ahí en las redes sociales, ¿verdad? Como la Biblia dice que el corazón alegre, ¿qué? Entonces le dijeron, hermana, usted no es que sea fea, tiene el corazón triste, le dijeron. Ay, Dios es bueno. Entonces, ahora aquí, Dios envía la bendición donde hay unidad. Por eso, hay unidad matrimonial, ahí va a bendecir el Señor.
Hay unidad familiar, ahí va a bendecir el Señor. Hay unidad congregacional, ahí va a bendecir el Señor, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, este Salmo 133, pero ese número 33 es muy significativo. ¿Por qué es significativo? ¿Qué le viene a la mente si yo le digo 33? ¿Ah? La edad de Cristo. Pero sabe que yo aquí me sentí allá. Hoy venía ya con el mensaje, ya preparado. Usted me desveló anoche. Pero ya dije, gloria a Dios. Y ya estaba ahí, hermano, y solo me puse a revisar. Y de repente me vino a la mente: ¿cuánto es eso? Y fueron los 3 días que yo estuve aquí. 10, 11 y 12. Ni me había puesto a pensar yo en eso, pero allá estaba cuando ¡pum! Me bajó. ¿Ya te diste cuenta de los días que viniste? 10 más 11 más 12. Y ahora, hermano, 33. Esto es profético. Esto es profético. Ok. Padre, me estoy deteniendo. Y hoy sí me tengo que ir rápido, hermano, hombre, porque voy a ir a predicar allá con el apóstol Germán. Ahora, entonces este salmo, en sus 3 versículos, cuando dice mirad, lo que está haciendo es cautivando nuestra atención. Señor, miren, pero no miren. Si usted dirá, si yo miro, Señor, sí, pero lo que Él está haciendo es llamando nuestra atención, es cautivando nuestra atención. Hay algo importante que ustedes tienen que ver aquí en este salmo. Entonces el Señor lo primero que hace, nos llama la atención. En el versículo 2 está la clave de la unidad. Y en el versículo 3 está la consecuencia de la unidad. Solo, aquí no se la puse, ahorita se la voy a poner. Pero entonces, hermano, primero nos llama la atención, nos dice que es la unidad. Hermano, luego nos habla en el verso 3 qué consecuencias trae esa unidad. Pero entonces aquí está el secreto. Entonces tenemos que llegar a ver cuál es el secreto. Entonces miremos aquí. Ahora le resalto aquí 3 cosas que son importantes. Número 1, es como el óleo precioso sobre la cabeza. Desciende sobre la barba. Y luego desciende más hasta el borde de las vestiduras. Ahora, estas 3 cosas son importantes. ¿Por qué? Miremoslo. Bueno, solo déjeme decirle, entonces le puse al tema las coberturas de la unidad. Porque estas 3 cosas son coberturas. Miremoslo. Entonces, la cabeza representa autoridad. Y si representa autoridad, entonces es cobertura. ¿Cobertura de qué? Cobertura del cuerpo. Por eso es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nuestra cobertura mayor se llama Jesucristo. Amén. Él tiene delegados, pero Él es nuestro. Ok. La barba representa madurez, pero la barba cubre la boca. La barba cubre la boca. Y luego, hermano, el borde del manto representa también autoridad. Pero yo le puse aquí la diferencia, que esta es la autoridad que nos delegan. Pero para que nos deleguen autoridad, tenemos que reconocer. No me cabía ahí todo, entonces solo le puse reconocer la autoridad. Es un peligro darle autoridad, delegarle autoridad al que no reconoce autoridad. Es más, no se debería de hacer. A veces cometemos el error de hacerlo.
Pero no deberíamos dar autoridad a aquel que no reconoce autoridad. No importa qué tanto sepa, no importa qué tan bien predique, no importa qué tan bien haga lo que haga, hermano, no importa. Si no reconoce autoridad, hay que tener cuidado. Ahora, entonces, la unción, el óleo precioso, desciende a la cabeza, barba, y al final llega hasta el borde de las vestiduras. Amén. Pero nosotros, para poder apropiarnos de esa bendición, tenemos que hacerlo de manera inversa. Es decir, de aquí para acá. Porque no podemos buscar en la cabeza la unción, tenemos que buscarla en el borde de las vestiduras. Eso significa en lo más bajo. Y esto es la cobertura de los pies. Ok, entonces, ahora yo le quiero hablar del borde del manto. Quiero empezar de abajo porque ahí se empieza. Nadie empieza arriba, hay que empezar abajo. Nadie empieza arriba, hay que empezar abajo. Algunos quieren empezar como otros están terminando, pero eso no es posible. Miran cómo Dios ha bendecido y quieren empezar arriba. No, hay que empezar abajo. Para poder llegar arriba, primero hay que empezar a escalar peldaños. Hay que empezar por el escalón número 1. Por eso es que los cánticos de ascenso gradual, el primer escalón, Salmo 120. En mi angustia, ¿qué? Clamé al Señor. Yo quisiera que dijera solo, clamé al Señor. La oración de la angustia no es la mejor oración. Tal vez dije mal. La oración cuando uno está en tiempo de angustia, sí, no es la mejor, pero sí es la más común. Porque uno no ora cuando está bien, hermano. Uno ora cuando tiene angustia. Y por eso es que cuando el Señor nos quiere enseñar a orar a nosotros. Ahí está el pastor aquí, hermanos, los invito el sábado, viera qué bonito estuvo el sábado. Y es que él no está tratando de decir lo que no sucedió. Sí estuvo bonito el sábado, pero está tratando de despertar en usted. Y el Señor le está hablando y le está queriendo enseñar la oración. Y su maestro es la boca del pastor que le está trasladando la invitación. Venga a orar, venga a orar, venga a orar, venga a orar. Los sábados, viera que ayer fue bonito, aunque estuvieron los hermanos el viernes ya tarde, pero fue bonito ayer. Y usted dice, ay, sí, pero tan rica mi camita, dice usted. Entonces dice Dios, yo le quiero enseñar a orar a mi pueblo. Ya les puse un maestro que se llama Melvin Ortega y no atienden al llamado de él. Ahora la enseñanza no se las voy a cambiar, les voy a cambiar el maestro. El maestro ahora se va a llamar angustia. Dios cuando te quiere enseñar algo no te cambia la enseñanza, te cambia el maestro. Y cuando estés en angustia, espero que nunca, hasta vas a querer que abran la iglesia cuando no hay culto. Pastor, ¿por qué no hacemos otro culto de oración? Porque tú estás necesitado. No esperes para estar en angustia para venir a orar. Mejor empieza a orar, así alejas la angustia de ti. Porque la misma Biblia dice que aún la tentación se puede alejar cuando nosotros oramos y velamos. Orad y velad para que no caigas en tentación. Ok, ay Padre, que Dios me ayude para terminar. Ahora mire pues, el Señor Jesucristo, usted sabe que el Señor Jesucristo, hermano, en su ministerio terrenal hizo muchas sanidades. El Señor empezó su ministerio y, hermano, una de las cosas que empezó a hacer es que hacía sanidades, muchas sanidades. Y la gente se agolpaba por las sanidades que el Señor hacía. Pero el Señor no quería solamente que el pueblo experimentara el poder de la sanidad, la unción de la sanidad, la capacidad que él tenía para sanar a los enfermos. Porque al final de cuentas, hermano, usted cuando va a una campaña
de esas campañas que hacen, ¿verdad? Hermano, para liberación, para salvación y sanidad. Hacen el llamado para ver quién quiere aceptar a Cristo. Pasan los inconversos, ¿verdad que sí? Hacen el llamado para ver quiénes quieren ser sanos y pasan los cristianos. Ya los inconversos ya no pasan cuando es sanidad, ellos pasan para salvarse, pero cuando es de enfermarse o de sanarse, los que pasan son los hermanos, porque la iglesia es la que más se enferma. Aunque no diga amén. Ahora, ¿a cuántos el Señor los ha sanado alguna vez? Levánteme la mano los que el Señor los ha sanado alguna vez. Ok. Y pregunto, ¿y ya no se enfermó otra vez de otra cosa? Claro. Y te puede volver a sanar el Señor. Pero más que querer sanarte, quiere enseñarte cómo ya no enfermarte. Porque la enfermedad es el mensajero de la muerte. La enfermedad, cuando usted le llega una enfermedad, es un mensaje. Estás próximo a sanarte. Usted ya va pensando mal, hombre. Es un mensaje, hermano. Si uno se enferma, corre el riesgo de ¿y la pandemia? ¿Cuántos nunca se enfermaron de COVID? ¿Quiénes no se enfermaron de COVID aquí, hermano? 1, 2, 3. Está bien, ok. Pero eso, el que no se haya enfermado no significa que no estaba expuesto a la pandemia. Estuvo expuesto, se pudo haber enfermado. Es más, tal vez se enfermó y era asintomático. Usted no lo sabe. Porque unos dicen, no me enfermé porque no le dieron síntomas. Pero ¿y si era asintomático? Entonces que de todas maneras se pudo haber enfermado. Estaba expuesto. Eso quiere decir, nosotros estamos expuestos a enfermarnos. Y Dios en su grande misericordia nos quiere sanar. Pero eso es como, hermano, aquel que pide dinero en un semáforo. Y usted le da un día. Pero el otro día, ahí va a estar otra vez. Y el siguiente día, otra vez va a estar ahí. ¿Y no será que hay que enseñarle? Hay que darle una vez, pero la próxima hay que enseñarle cómo hacer el dinero. Al que tiene hambre, hay que darle de comer, pero hay que enseñarle cómo no va a llegar a tener hambre, que se preocupe por trabajar. Un día fuimos a hacer algo con mi esposa y entonces paramos en un semáforo y se acercó una señora. Y estaban, hermano, no tiene ninguna enfermedad y pidiendo. Y entonces mi esposa le dijo, ¿por qué no te vas conmigo? Yo te doy trabajo. Enojada se puso, hermano. Entonces los cristianos tenemos que aprender que Dios, más que solo sanarnos, quiere enseñarnos algo en cada sanidad. Entonces así lo hizo el Señor. ¿Por qué no se relataron? Hermano, ¿cuántas mujeres sanó el Señor? ¿Cuántas? No hay un registro. Sí que eran muchos los que el Señor sanaba, pero solo dejó escrito 3 mujeres que él sanó a nivel individual. Colectivamente es otra cosa, pero a nivel individual solo 3. La primera, el Señor llega a la sinagoga, llega a la iglesia y ahí se encontró con una mujer encorvada. Cuando el Señor la vio, identificó que ella tenía un espíritu de enfermedad. Y entonces le impuso las manos y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y dice la Biblia que al instante la mujer se enderezó y empezó a glorificar a Dios. Y lo que nos enseña el Señor ahí es que la gente que está encorvada
poniendo su mirada en lo terrenal, porque una encorvada es alguien que no puede, hermano, ver hacia arriba, siempre ve hacia la tierra. Entonces, el que está encorvado hacia lo terrenal no puede glorificar a Dios porque ya se inclinó ante otro Dios. Está inclinado hacia otro Dios que es lo terrenal, y por eso dice, y al instante aquella mujer le glorificaba a Dios. Es decir, que muchos cristianos tienen su mirada puesta en las cosas terrenales. Esa mujer tenía 18 años de padecer esa enfermedad. Y el 18 es un número que nos habla de 6 más 6 más 6. Es decir, era el espíritu del anticristo que la tenía encorvada. Y así hay muchos cristianos. Todo es trabajo, todo es trabajo, todo es trabajo, todo es dinero, todo es, hermano. Y entonces, perdón por lo que voy a decir, y entonces a la iglesia solo llegan, hermano, para mitigar un poquito su conciencia. Ay, sí, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y se vuelven a ir. Y otra vez el siguiente domingo, hermano, otra vez llegan a su misa evangélica, a su misa de 9. Porque tienen que trabajar mucho. Se inclinaron ante lo terrenal y por eso vienen y no pueden glorificar a Dios. El Señor la libera y inmediatamente se endereza y empieza a glorificar a Dios. Ok. Segundo caso, la suegra de Pedro. El Señor llegó a la sinagoga y encontró a la mujer aquella. El Señor llega a la casa de Pedro y entonces le dice Pedro, mi suegra está enferma. Si alguno de nosotros hubiera sido Pedro, tal vez, Señor, no, que no ore, el Señor no va a hacer que se sane. Pero como era Pedro, rogó por su suegra. Y entonces el Señor no la tocó, solo reprendió a la fiebre. Es decir, que la sanó con su palabra. Reprendió a la fiebre. Inmediatamente se puso en pie y se puso a servir. Los que tienen fiebre no le pueden servir a Dios. ¿Quiénes son los que tienen fiebre? Dígame, ¿la fiebre es una enfermedad o un síntoma? Un síntoma, claro, un síntoma de una infección. Y la infección da por algo que hay en el ambiente o por algo que uno puede ingerir. Eso quiere decir, te tienes que cuidar de los ambientes que visitas y de las cosas que espiritualmente comes. No te creas maduro para oír a cualquiera. No dije, no estoy hablando de ningún presidente. Cuando dije Maduro. Sí, porque alguien se está riendo. No, estoy hablando de madurez. No te creas maduro para oír a cualquiera, porque no sea que te termines contaminando. Y no te vayas a meter a ambientes que tú no conoces, porque te puedes contaminar. Ahora, ¿y qué se siente cuando uno tiene fiebre? ¿Ah? ¿Dolor de cuerpo? ¿Perdón? No le oí. Ah, falta de hambre, falta de apetito. ¿Qué más? Pero solo frío da. ¿Sabe qué da? Escalo, escalor o frío. Escalo, frío, escalo, frío. Es decir, hay hermanos que hay ratos que están con calor, espiritualmente hablando, están bien fervientes, y hay ratos que están bien fríos. Y por eso no le pueden servir al Señor. Porque no son constantes en el Señor. Porque no son perseverantes en el Señor. Vienen un día, hermano, se emocionan, pero la emoción se les va muy rápido. Y otra vez caen en la frialdad. Y están con calor y están con frío. Y están con calor y están con frío. Así no le puede servir. Lo que hay que hacer con ellos es que hay que reprenderles ese virus
que se consiguieron en un ambiente o en algo que comieron espiritualmente. Hay que reprenderles ese virus, y entonces aquella mujer al instante le servía. Pero ahora la tercera mujer que se relata que el Señor sanó es la del flujo de sangre. Y óigame bien, la mujer encorvada, el Señor la buscó en la sinagoga. La suegra de Pedro, el Señor llegó a la casa y ahí, pero la mujer de flujo de sangre, el Señor ni siquiera se dio cuenta. Bueno, o sea, él sabía todo porque era Dios, ¿verdad? Pero me refiero al hecho de que él no la buscó, sino que fue la mujer la que fue a buscar al Señor. ¿Y eso por qué? Es el mismo caso. La oveja perdida la fueron a buscar. La moneda perdida la buscaron. El hijo no lo buscaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, entonces, y una mujer que había tenido flujo de sangre, ¿por cuántos años? Hermano, perdone, perdón. Mejor voy a cambiar la pregunta. Hermanas, ustedes me entienden mejor esto. ¿Qué sucede cada 28 días con ustedes? Viene el flujo, ok. ¿Y cómo se pone usted? ¿Qué siente? ¿Cómo? ¿Duele el vientre? ¿Qué más? ¿Con qué razón los maridos cada 28 días quieren ir de vacaciones, Sensibles, deprimidas, demacradas. Ok, ¿y cuánto dura ese periodo? Exageremos, una semana. ¿Se imagina 12 años? No, yo no me lo imagino. Es más, si la Biblia no lo dijera, no lo creería. Porque si una mujer con 8 días se pone como se pone, exagerando 8 días, ahora se imagina 12 años. ¿Sabe cómo me la imagino yo? Un esqueleto forradito de piel. Para mí es casi que imposible creerlo, pero como yo creo todo lo que dice la Biblia, como dice el apóstol Sergio, la Biblia dice que el monstruo marino se tragó a Jonás. Pero si dijera que Jonás se tragó al monstruo, igual lo creería. No tengo problema con eso. Sí, hermano, es que yo te creo lo que dice la Biblia. Entonces ahí dice que ya tenía 12 años. Vaya. Pero el número 12 es un número que nos habla a nosotros. De gobierno. Es decir, esta mujer tenía problemas de gobierno. Tenía problemas. Y era lo que estaba hablando el pastor. Por eso cuando yo lo oí dije, aleluya. Anoche estaba estudiando y mientras estaba estudiando estaba oyendo un mensaje del apóstol Sergio, y entonces yo estudiando Salmo 130, y de repente dice el apóstol, y el Salmo 133, aleluya, ya me confirmaste. Y hoy vengo aquí y el pastor empieza a hablar de los señores que han gobernado nuestra vida, de los reyes que han gobernado nuestra vida. Y entonces yo digo, ok, es decir, su problema, si era problema de gobierno, era problema de autoridad. Y cuando son problemas de autoridad, el Señor no te busca, eres tú el que tienes que buscar. Por eso es que el padre nunca salió a buscar al hijo, porque el hijo había desafiado su autoridad. El padre, aunque anhelaba ir a buscarlo, se quedó en casa esperándolo, sabiendo
que como él había desafiado la autoridad, tenía que regresar tarde o temprano. Porque las deudas de autoridad no se cancelan. Tarde o temprano hay que pagarlas. Y esta mujer tenía problemas de autoridad y el Señor no la salió a buscar. Ahora, otra cosa. La mujer encorvada, su problema le impedía glorificar a Dios. La mujer, la suegra de Pedro, su fiebre le impedía servir a Dios. Y esta mujer, ¿qué era el problema que tenía? ¿Ah? Digamos, aquí ya le voy a decir. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solo su manto, seré salva. Ahora pregunto, así como usted, hermana, dijo que se ponía cada 28 días, ¿será que en su casa todos se dan cuenta que usted está así? ¿Ah? Sobre todo el marido, ¿ah? Sufrido los maridos, hermano. Ahora se imagina usted 12 años de tener flujo de sangre. Había malgastado todo. ¿Quién no sabía en el pueblo que ella tenía problemas de flujo de sangre? Se había ido con todos los médicos de aquel tiempo. Es decir, era muy conocido. Aparte de eso, cuando alguien tenía flujo de sangre, no podía tocar a alguien más, porque entonces ese quedaba inmundo también. Entonces, por eso es que la gente que tenía este tipo de problemas y otros tenían que andar por las calles. Casi no les permitían eso, pero cuando andaban por las calles, ellos iban y tenían que andar gritando: inmundo, inmundo, inmundo. Así iban gritando por la calle. La gente se hacía a un lado y ellos podían pasar para que no los tocasen, porque si no, quedaban inmundos. Si en el pueblo todos sabían que esa mujer tenía flujo de sangre, y con 12 años, ¿qué fuerza iba a tener para quitarle? Así como nosotros pensamos que le empezó a quitar las piernas. Imagínense un Pedro, era un pescador, se imagina las piernas de Pedro. ¿Qué fuerza iba a tener la mujer para quitarle las piernas a Pedro? Era imposible que ella se pudiera abrir paso. Es decir, que lo que sucedió fue que al primero que tocó, ha de haber visto: ¿quién me está tocando? La inmunda. Y entonces se abrió el camino, y el único que no se quitó fue Jesús allá en el fondo. Es decir, que la inmundicia, cuando la reconocemos, nos abre el camino para poder llegar a Jesús. Por eso es que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia, se le abre el camino para conocer la misericordia viviente que se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Él es una ofrenda de palmas al Señor. Aquellas dos mujeres que vimos, dice, al instante glorificaba, al instante le servía. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. De pronto Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado el manto? Usted sabe que ahí fue cuando Pedro dijo: Señor, pues si todos te tocan. No, ustedes solo me roban aire. Pero hubo alguien que desprendió de mi virtud.
Hubo alguien que desprendió de mí poder. Hubo alguien que me tocó el borde del manto y yo sentí dentro de mí que poder salió. Pero hermano, qué tremendo que la mujer, mire, ¿por qué no se acercó y tocó otra parte de Jesús? ¿Por qué fue el borde del manto? Porque ahí hay un misterio que nosotros tenemos que entender. Porque ahí hay algo, por eso le digo, sí, ella se sanó y qué bonito, y quiero tocar el borde de tu mano. Gloria a Dios, está bien. Pero ¿qué enseñanza nos deja esto? Ahora, una mujer que tiene flujo de sangre es una mujer que no puede quedar en estado de embarazo. Es decir, que esta mujer no podía tener hijos. Y así hay mucha iglesia que tiene problemas de gobierno y por eso se ha vuelto estéril. Porque tiene problemas de autoridad. En algún momento desafiaste la autoridad de tus padres. En algún momento desafiaste la autoridad de alguien más. En tu casa, en el colegio, en la escuela, en el trabajo, desafiaste la autoridad. Y la Biblia dice que toda autoridad ha sido establecida de parte de Dios. Hay mujeres que han desafiado la autoridad de su marido. Hay hijos que han desafiado la autoridad de sus padres. Quizás pasó el tiempo y así a ti se te olvidó, pero la deuda de autoridad quedó sin cancelarse. Tal vez te fuiste de la casa inconsultamente con tus padres y aunque ahora ya como que todo se resolvió, pero nunca cancelaste la deuda. Quizás deshonraste a tus padres con la forma como te casaste y desafiaste la autoridad de ellos. Un día llegué a un lugar y entonces estoy hablando precisamente de la esterilidad y empecé a orar para que el Señor, tanto en lo espiritual como en lo físico, y empecé a orar y de repente llegué a una hermana y el Señor me dijo: no ores por ella. Como yo no conocía quién era ella, entonces llamé al pastor y le dije: disculpe, ¿quién es ella? Es mi hermana, me dijo. Uy, ya me metí en líos, dije yo. Es que el Señor me dijo que no orara por ella, le dije. Disculpe, ella no desafió la autoridad de su padre o de su madre en algún momento. Sí, me dijo. Cuando ella llegó a la mayoría de edad, entonces se fue a vivir con su novio sin casarse. Mis padres no estaban de acuerdo porque ellos eran pastores, no estaban de acuerdo y ella decidió irse. Y ahora tiene 4 años de casada y no puede tener hijos. Entonces se tiene que poner a cuenta con su padre, le dije, y con su madre. Sí, me dijo, pero mi padre ya se murió. Y su mamá, le dije, ella sí está, llámela. Y entonces le dije, póngase a cuentas con su mamá. Se puso a cuentas, oramos por ella. Al año siguiente regresé a ese lugar, ya estaba cargando su primer hijo. La gente no cree que los problemas de autoridad pueden detener su fructificación. Pero en algún momento a todos nos ha pasado que hemos desafiado una autoridad. Ahora, esta mujer, Padre Santo, cómo se va el tiempo aquí. Aquí, por el calor de plano que el reloj dice, mejor me apuro. Hermano, mire, qué tremendo, porque esta mujer
no le pidió permiso al Señor para poder tocar el borde. Pero cuando se lo tocó, algo sucedió. Había poder en aquel borde del manto. Ahora, y la pregunta es, ¿y cuánta gente se sanó tocando el borde del manto? Una. ¿Sí está de acuerdo conmigo que una? ¿Sí está de acuerdo conmigo que una persona? No. Ah, pero ahora mire, donde quiera que entraba, ya sea en aldeas, ciudades o campos, ponían en las plazas a los que estaban enfermos y le rogaban que solo pudiesen tocar el borde de su manto. Y todos los que le tocaban pero aquí hay un detalle, y es esto: la mujer de flujo de sangre no pidió permiso, pero estos si le llegaban con Jesús. ¿Me permites tocar el borde de tu manto? Hijo, no te sujetas a tus padres. Aunque me toques el manto, no va a suceder nada, porque el manto representa el reconocimiento de la autoridad. Porque para tocar el manto había que agacharse, había que humillarse. No se podía tocar de pie, tenía que agacharse. Y a aquella mujer le tocó el manto, y como tenía problemas de autoridad, reconoció que en Jesús había una autoridad, y al tocarle el manto se sanó. Pero entonces estos llegaba una mujer: Señor, te puedo tocar el manto, pero si no te sujetas a tu marido, aunque lo toques no va a suceder nada. Pero habían otras que le decían: tócalo. Y no era más fácil decirle: ya, sánate, ¿ves? Si a muchos así les hizo el Señor, sana. No, llegaban y el Señor los discernía y miraban si reconocían autoridad. Pero si no te sujetas a tu pastor. Eso es como las hermanas que usan velos sin sujetarse. Se les mira bonito, pero de nada les sirve. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, ¿de dónde saco yo que el velo representa autoridad? Mire lo que dice la Biblia, primer libro de Samuel 24:4. Y sus hombres dijeron a David: este es el día del cual te dijo Jehová: he aquí yo entregaré a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que te parezca bien. Entonces David se levantó y cortó el borde del manto de Saúl sin ser notado. Y David dijo a sus hombres: Jehová me libre de hacer tal cosa contra mi autoridad, Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Perdóneme, pero Saúl era un hijo del diablo, pero era la autoridad de David. David le cortó el borde del manto, y cuando se lo cortó, dice que su espíritu se inquietó y dijo: estoy atentando contra el ungido de Jehová. Le estaba quitando lo que representaba la autoridad en el borde del manto. Y entonces él dijo: Dios me guarde de alzar mi mano contra el ungido de Jehová. Es decir, siempre el borde del manto está ligado con autoridad y con gobierno. Mire lo que dice primer libro de Samuel 15:27. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl se asió del borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor, borde de manto, reino.
ha desgarrado, ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo tuyo que es mejor que tú. El borde del manto siempre está ligado con la autoridad. Por eso, hermano, en el libro de Ruth, ella le dice a Booz, Ruth figura de la iglesia, Booz figura de Cristo, extiende el borde de tu manto porque tú eres mi redentor, tú eres mi Señor, tú eres el que me puede redimir y volver a comprar. Tú tienes la autoridad para hacerlo. Es decir, el borde del manto en toda la Biblia siempre nos habla de autoridad. Y es que cuando nosotros llegamos y tocamos el borde del manto, estamos reconociendo la autoridad. La unción no se busca en la cabeza, se busca en el borde de las vestiduras. Pero en el borde de las vestiduras es lo que cubre los pies. Pero muchos, en lugar de tocar el borde del manto, descubren los pies de aquellos que representan autoridad y les empiezan a ver sus pies de barro, es decir, sus debilidades, y las empiezan a publicar. Y Dios a lo que les mandó no es a que les miren los pies, sino que le toquen el borde del manto, porque entonces de ahí van a recibir aquella unción que cayó un día sobre la cabeza. Hoy la iglesia, la última sanidad que experimentará la iglesia es una sanidad por autoridad. Y hoy en día, en todos los ámbitos seculares, y se ha infiltrado en la iglesia, y con esto termino, hermano, porque me falta hablar de las otras dos, pero aquí voy a terminar. En todos los ámbitos seculares, y se ha infiltrado en la iglesia, el desafío hacia las autoridades. ¿Por qué se amotinan los pueblos? Las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se han levantado contra mi ungido. Hermano, hoy hacen tantos relajos en contra de la autoridad, hace tantas amotinamientos en contra de la autoridad. Hoy, hermano, inclusive les enseñan a los hijos en las escuelas a que no tienen que sujetarse a la autoridad de sus padres. Ese es un ataque que aún a través de las leyes se está dando y se ha infiltrado en la iglesia. Y por eso hay tanta división, hay tanta rebelión en la iglesia. Pero ¿sabe una cosa? Todos nosotros en algún momento tuvimos inconformidades en la casa paterna. Pero la forma de canalizar las inconformidades es con sujeción. No, porque lo que no es con sujeción, toda inconformidad que no se lleva a la sujeción, termina en rebelión tarde o temprano. Y la gente no lo entiende y se sigue rebelando en las iglesias. Y hermano, y dice, ay, pero mire, pero por lo menos salió otra iglesia. Sí, pero ¿en qué orden? ¿En qué orden? Por eso fue que Nabal, que era otro hijo del diablo, dijo una verdad. Cuando David le mandó a pedir unas provisiones, Nabal dijo una verdad. ¿Y quién es David? Si hoy hay muchos siervos que huyen de sus señores, hay muchas Agar que huyen de Saraí. Y así como Agar, que salió huyendo de Saraí con una justificación porque Saraí la afligía, el ángel de Jehová la encontró y le dijo, Agar, sierva de Saraí. De una vez la ubicó. Ay, qué bueno que te saliste. No, no le dijo el ángel. Agar, sierva de Saraí. Y luego le dijo las mismas palabras que el Señor le dijo al diablo en el libro de Job. ¿De dónde vienes y para dónde vas? Es que Saraí me afligía. Sí, está bien, pero eso no es justificación para irte. En tu vientre hay 12 naciones y yo voy a bendecir al hijo que viene en tu vientre, pero regresa y ponte sumisa bajo la mano de Saraí. La bendición está ligada
a la sujeción. Porque la bendición, antes de llegar a nosotros, cae en la cabeza. Y cuando nosotros reconocemos, es porque ya queremos humillarnos tocando el borde del manto. Cierre sus ojitos y déjeme ministrarle esta palabra. El borde del manto es cobertura para los pies, pero el que no reconoce autoridad va a querer descubrir los pies. El borde del manto es la parte del manto que está más cercana al suelo, está más cercana a ensuciarse, está más cercana a tener polvo, está más cercana a arrastrarse en la tierra. Pero así como el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era tan pesado que no podía moverlo un solo hombre, el sumo sacerdote, para poder entrar al lugar santísimo, se tenía que agachar. Pues el borde del manto de Jesús cubría al mismo Dios. Así como en el lugar santísimo se manifestaba la presencia, el borde del manto cubría al mismo Dios. Y la única manera de tener acceso a ese Dios es cuando nosotros estamos dispuestos a tocar el borde del manto. Es tiempo de fructificación, porque la iglesia del último tiempo tendrá que decirle al Señor: venga mi amado y coma de su dulce fruto. Pero si la iglesia tiene problemas de autoridad, la iglesia se queda estéril y no podrá decir: venga a comer de su dulce fruto. Pero cuando la iglesia reconoce la autoridad, entonces el Señor va a hacer que dé frutos, y frutos dulces. ¿No será que en algún momento desafiaste alguna autoridad? Sí, dos. Y aunque el tiempo pasó, nunca arreglaste aquella deuda de autoridad. Un padre que confrontaste, una madre que menospreciaste, un pastor que pudiste hablar mal de él y que lo deshonraste con lo que dijiste. Alguna autoridad que en algún momento desafiaste, un marido que no pudiste respetar, y esa deuda quedó pendiente. Y ahora te preguntas por qué te cuesta alcanzar aquellos frutos. Y ahora el Señor te llama para que te pongas a cuenta con Él. Porque esa mujer, al tener 12 años, en aquel flujo se le estaba yendo la vida, porque la Biblia dice que en la sangre está la vida. Ahí estaba desperdiciando. Y así hay muchos hijos de Dios que se les está perdiendo la vida y cada vez están más débiles espiritualmente. Pero hoy es tiempo de que pongamos a cuentas todo aquello que un día hicimos con alguna autoridad. ¿Habrá alguien esta tarde que quiera venir a decirle: Señor,
yo desafié una autoridad. Como el pródigo, volver, porque es tiempo de retornar. El pródigo dijo: Padre, he pecado ante el cielo y contra ti. El que peca contra la autoridad, el que desafía, el que atenta, el que menosprecia, el que señala, el que descubre los pies de la autoridad, está pecando también contra el cielo. Pero ¿no será que tenemos que venir hoy y pedirle perdón al Señor? ¿Habrá alguien que quiera venir y decirle: Señor, perdóname? ¿Habrá alguien que quiera pasar aquí al frente y decirle: Señor, desafié la autoridad de mis padres, los deshonré, Señor, con mis actos, con mis palabras? En algún momento de tu vida pudiste haber desafiado esa autoridad. Y no es que fueras un rebelde, no, simplemente que desconocías. Y yo creo que la iglesia de este tiempo es una iglesia que necesita ser libre de esas deudas. Y el Señor dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Yo no es que quiera que tú pases aquí, pero creo que, y eso es lo que me hace sentir el Señor, que muchos de los que se quedaron ahí sentados necesitan pasar al frente. Y yo te quiero dar una oportunidad, porque el Señor te quiere dar una oportunidad. El Señor te abre la puerta de la oportunidad. Bien decía el pastor: hoy es tiempo, si otros han gobernado nuestra vida, hoy es tiempo que volvamos a Él y le digamos: gobiérname tú, Señor. Me pongo a cuentas con la autoridad. Hoy se romperá toda esterilidad física, espiritual, económica, material, laboral, empresarial, familiar, matrimonial. Hoy el Señor quiere hacer algo contigo. Pero si tú sabes que necesitas, yo quiero insistir en este llamado, porque el Espíritu Santo me está, hermano, desafiando a mí para que te desafíe a ti. Que aún hay personas que necesitan ponerse a cuentas con el Señor. En cuanto a la autoridad, papito, aquí estamos delante de ti. Y yo insisto en este llamado antes de hacer esta oración, porque un día el Señor me va a confrontar a mí si no hago este llamado, pero también te va a confrontar a ti, hermano. Y el Señor lo que quiere es que vengas y que seas habilitado, activado para dar fruto abundante. Padre, en el nombre de Jesús, papito, aquí estamos delante de ti. Aquí estamos delante de ti. Si hay alguien más, puede pasar, hermano. Puede pasar, aún mientras estemos orando, puede pasar. Pero yo sí te quiero insistir en este llamado. Yo voy a empezar a orar, pero si hay alguien más que necesite, sabe en el fondo de su corazón que necesita ponerse a cuentas con el Señor en esta área, venga, no tema, ni que le dé vergüenza, ni le dé pena. Aun cuando estuviera aquí aquella autoridad que usted ha desafiado, no importa, porque es mejor salir, hermano, a cuentas con el Señor, justificado por el Señor, y no por temor, por vergüenza, por el que dirán, te vayas a ir con esa necesidad de poner a cuenta esto. Padre,
Aún hay cosas que quizás las autoridades a las que desafiaste nunca se enteraron, pero los deshonraste con una actitud, con un hecho, con una palabra, con una acción. Y aunque ellos nunca se enteraron, la deuda se generó. Y por eso Dios te llama para que estés a cuentas. Te llama para que estés a cuentas. Padre, yo vengo delante de ti a presentar. Yo no te voy a ir a traer, porque los que tienen deudas de autoridad, el padre nunca fue a buscar al hijo, como esta mujer nunca fue buscada por Jesús, sino que ella tuvo que llegar a Jesús, porque era problema de ella, no de Jesús. Era problema del pródigo, no del padre. Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo a poner en tus manos, Señor, la vida de aquellos que se han atrevido a pasar aquí al frente. Y hoy, en el nombre de Jesús, papito, yo vengo a presentarlos delante de ti, declarando, Señor, que hoy se cancela toda deuda que había quedado, Señor, en el ambiente espiritual y que se quería cobrar. En el nombre de Jesús, hoy esa deuda se cancela al haber tocado el borde del manto. Podemos cantar ese canto que tiene que ver con el borde del manto. Y la orla de su manto. Cuando tú te acercas humillado a tocar el borde de su manto, se cancela la deuda. Inmediatamente la fuente del azote de aquella mujer fue quitado y ella quedó habilitada a partir de aquel momento para dar fruto en su vientre. Hoy, en el nombre de Jesús, el Señor viene a cancelar toda deuda de autoridad que te tenía detenido, que te tenía estéril, que no te dejaba dar frutos para Dios. Hoy acércate y declara que esa deuda se canceló, porque el que se humilla siempre será exaltado. Por eso Jesús no dejó desapercibida la actitud de la mujer, sino dijo: ¿quién me ha tocado? Y cuando la mujer asustada respondió que ella había sido, el Señor la honró y le dijo: mujer, quedas libre de tu azote, porque el que se humilla siempre será exaltado, siempre será exaltado, siempre será exaltado. Toca, atrévete a tocar el borde de su manto y quedas sana, quedas habilitada para fructificar para el Señor. Hoy, humíllate delante de Él y sé libre de toda deuda de autoridad que no había sido cancelada. Hoy el Señor te libera y se cancelan esas deudas. Hoy, en el nombre de Jesús, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre. Por cuanto te humillaste, ahora Él te exalta, Él te habilita para dar fruto. En el nombre de Jesús quedas habilitado, queda cancelada tu deuda. Hoy la fertilidad te visita en el nombre de Jesús. Te visita la fertilidad del Señor, te visita la fertilidad. Eres fértil, serás llamado fructífero, serás llamada fructífera. No más esterilidad, porque más son los hijos de la desamparada, de la casada. Te habilito para que quedes fértil para el Señor.
se rompe toda esterilidad. Te declaramos fértil, te declaramos fértil, te declaramos fructífero. Que en el nombre de Jesús se habilita la fructificación en ti. Ahora se rompe toda esterilidad económica, se rompe toda esterilidad física, se rompe toda esterilidad matrimonial y familiar, toda esterilidad empresarial hoy es cancelada. Aquellos planes que Dios tiene contigo, escúchame, escúchame. Y esta es la otra cosa. Esta es la otra cosa que el Señor me decía. Hoy, fecha 12. Es la fecha donde toda deuda de autoridad se cancela. Hoy 12, número de gobierno. 12 años tenía la mujer. Eso me lo dijo hoy cuando estaba yo aquí. Ni me había dado cuenta yo de eso. No le había prestado atención. Pero hoy es una fecha donde Él empieza a gobernar tu vida. Hoy vas a arrojar tu corona delante de Él y lo vas a reconocer a Él como Rey, como Señor, como el que gobierna tu vida de hoy en adelante. Así que hoy el Señor te llama fructífero, te llama Efraín, doblemente fructífero. Este será el año del doble fruto para ti, iglesia. Este será el año del doble fruto. Este es el año que Él empieza a gobernar tu vida. Este es el año donde el Señor empieza a hacer algo extraordinario para ti. Este es el año donde se rompe la esterilidad y te visita la fertilidad de Dios. Lo que emprendas será prosperado. Lo que ha habido en tu corazón se realizará en el nombre de Jesús. Aquello que no habías logrado en años, el Señor hará que lo logres este año. Este año el Señor está marcando tu vida. Eres nuestro Rey, Señor. Es un tiempo nuevo. Eres nuestro Es Rey. un tiempo profético para ti. Así que hoy el Señor restaurará aquello que no habías logrado. El Señor lo empezará a restaurar. Lo restaurará el Señor. Obrará a tu favor el Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora sé libre de la esterilidad. Sé libre de la esterilidad. Se rompe la esterilidad. Se rompe toda esterilidad. Te visita la fertilidad y aquellos planes que han habido en tu corazón ahora se realizarán, dice el Señor. Los verás cumplido este año. Será notorio lo que haré en este lugar. Viene la fertilidad, viene la fructificación. Que están sentados podemos ponernos de pie. Declaremos que Él es nuestro Rey ahora. Él es el Rey de nuestros corazones. Tú eres digno. Oh, Él gobierna. Él gobierna. Él gobierna. Rey glorioso. Tú eres digno.
eres digno de adoración. Rey glorioso y majestuoso, tú eres digno de adoración. Aleluya. Aleluya. Siempre el Señor, en su bendita misericordia, siempre el Señor en su bendita misericordia, siempre dándonos más de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros podemos imaginar. Siempre Él dándonos más. Entre todo lo que se nos ministró en este mensaje y en este culto en general, yo quiero que nos llevemos claro algo, que eso todo deberíamos de atesorarlo, pero hay algo que usted y yo tenemos que llevarnos hoy. Este día tenemos que llevarnos este día. No es posible tener la bendición. No es posible tener la bendición si no la buscamos en el lugar correcto. Y donde buscamos esa bendición es en el borde. En el borde. Esa unción cae sobre la cabeza, va pasando por la barba, pero mire, no la vamos a buscar arriba, la vamos a buscar abajo, en el borde. En el borde. En el borde. Que este retiro nos sirva como iglesia, como familias, como matrimonios, para rendirnos al Señor completamente, para rendirnos. Rendidos ahí a los pies, y que el borde de su manto esté sobre nosotros. No hay manera de que el borde del manto esté sobre nosotros si no nos humillamos. No hay manera, no hay forma que ese borde caiga sobre nosotros si no nos humillamos. No hay manera, no hay otra forma. No hay otra forma. Para que el borde del manto esté sobre nosotros, tenemos que tirarnos al suelo. Tenemos que humillarnos. Y es ahí donde va a caer toda esa bendición que cae sobre la cabeza. Es ahí donde vamos a recibir toda esa unción, todo ese aceite, todo ese rocío que cae sobre la cabeza, toda esa bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por todo lo que has hecho estos 3 días. Te damos gracias. Vamos a una nueva dimensión. Hoy nos vamos dimensionados, ministrados por tu palabra, ministrados por esta bendición. En el nombre de Jesús yo bendigo a tu iglesia, bendigo la iglesia que nos ha dado a pastorear. Bendigo cada familia aquí representada. Bendigo, Señor, bendigo cada hermano, cada familia aquí, Señor. La bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Te damos gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que seguirás haciendo.
te damos gracias. En el nombre de Jesús, de una vez oramos y te damos gracias por la vida del pastor Julio Herrera. Gracias por tu siervo, gracias Señor por permitirnos tenerlo acá y recibir esa bendición. Desde ya cubrimos su vida, su regreso a Guatemala. Cubrimos, Señor, ese vuelo, que Él llegue con bien, con bendición, y hacia otros lugares donde va, que siempre vaya ahí tu presencia y tu respaldo con Él. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.